Bienvenidos a la respuesta al pastor Esteban Bor sobre el tema el tomado y el dejado en Mateo 24, 40 y 41. Estamos en la sección número 9, que lleva por título la forma en la que la Septuaginta aborda el término dejado, empleado en Mateo 24, 40 y 41. Entraremos en este tópico, no sin antes un brevísimo repaso de la sección anterior en 3 incisos. 1. Los términos hebreos del Antiguo Testamento que según las fuentes consultadas se corresponden o están relacionados con el término afiemi, dejado, de Mateo 24, 40 y 41 son alrededor de 20. 2. Todos esos términos hebreos tienen más de un sentido, implicando en algunos casos el aspecto positivo, dejado de lado sin ser afectado negativamente o perjudicado, y en otros casos el ser dejado de lado siendo perjudicado de alguna forma. 3. Siendo que todos esos términos hebreos en unas ocasiones se emplean en el sentido positivo y en otras ocasiones en sentido negativo, los términos en sí no son un fundamento sólido para indagar en ellos cuál sería el sentido correcto a darle al término griego afiemi en Mateo 24, 40 y 41. Ese verdadero sentido habría que buscarlo en otras direcciones, como ya hemos mencionado, y es precisamente en ese particular que en esta sección dedicaremos algo de tiempo a mirar si hay alguna luz sobre esto en el empleo que hace la Septuaginta del término afiemi en sus dos formas, afiein y afienai. ¿Qué aporta la Septuaginta en este caso? En verdad, no hay mucho que decir, pero lo poco que hay en esa línea es muy importante en miras de esclarecer el tema en estudio, a saber, el sentido a darle al término afiemi, dejado, en Mateo 24, 40 y 41. Decimos que hay poco para decir porque lo que puede verse en la concordancia de la Septuaginta, con autoría de Hatch y Redpath, volumen 1, páginas 183 y 184, es que los términos hebreos que la Septuaginta da como correspondiéndose con el término griego afiemi, dejado, son exactamente los mismos ya vistos en la sección anterior, y añade el término shalach, ofreciendo en total 16 términos hebreos del Antiguo Testamento que guardan correspondencia con afiemi o dejado. Ahora bien, lo curioso del caso es que entre los 16 términos hebreos que la Septuaginta hace corresponder o relaciona con el término griego afiemi, dejado, no aparece el término sha'ar, que es el término hebreo que según el pastor Bor se corresponde con afiemi, dejado, de Mateo 24, 40 y 41. Es muy importante tener en mente este dato, aunque ya volveremos sobre él más adelante. En esta ocasión miraremos algunos ejemplos de 3 de los 16 términos que la Septuaginta hace corresponder con el término griego afiemi. Número 1. El término natash. Algunos ejemplos de su uso en el Antiguo Testamento con sus correspondientes sentidos. Jueces 6:13 dice: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado, ahí está el término, desamparado, y nos ha entregado en manos de Madián. Leí de Nueva Versión Internacional. Aquí tenemos el término dejado en el vocablo natash, en el sentido de abandonado para ser destruido, desamparado. Otro ejemplo del mismo, Segundo de Reyes 21:14. Dice:
abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que los saquearán y despojarán, según la Nueva Versión Internacional. El sentido aquí, abandonado para ser destruido. Otro ejemplo, Isaías 2:6. Dice, has abandonado a tu pueblo y los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos de oriente, de adivinos como entre los filisteos, y hacen tratos con extranjeros. De nuevo, la Nueva Versión Internacional. Otra vez, el sentido de dejado aquí es el de ser abandonado. Un ejemplo más de este mismo término. Jeremías 12:7 dice, he abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. Nueva Versión Internacional. De nuevo, como puede verse, el sentido aquí es el de dejado, el de abandonado para ser presa. Segundo término, asap. Ejemplo, Génesis 44:22. Dice, nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre, porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Nueva Versión Internacional. Aquí el sentido de asap es el de dejar solo, en abandono, no atenderlo. Otro ejemplo, Deuteronomio 29:25. Dice, y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Nueva Versión Internacional. El sentido aquí de dejado o dejar es el de abandonar en descuido, no cuidar de. Un ejemplo más de asap, Deuteronomio 31:17a. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Nueva Versión Internacional. Como puede verse, aquí el sentido es el de abandonar para que sean destruidos. Tercer término, rapaj. Ejemplos, Isaías 5:24a. Dice, por eso, así como las lenguas de fuego devoraron la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. Nueva Versión Internacional. El sentido aquí de dejado es el de ser consumido por el fuego. Este sentido de paso es muy interesante si pensamos en el dejado de Mateo 24, 40 y 41, después que los otros hayan sido tomados. Otro ejemplo del término rapa, Deuteronomio 4:31. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Nueva Versión Internacional. De nuevo, el sentido de rapá aquí es el de abandonar. Un último ejemplo, Deuteronomio 31, 6 y 8. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará y nunca los dejará ni los abandonará. Verso 6, Nueva Versión Internacional. Este texto tiene una particularidad muy interesante, y es que se emplean en él dos de los términos hebreos que se corresponden con afiemi. Estos son rapa, traducido aquí como dejará, nunca los dejará, y asap, traducido abandonará, ni los abandonará. Y en el verso 8,
Leemos: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y aquí ocurre exactamente lo mismo que en el verso 6 en relación con estos dos términos. Bien, creemos que estos ejemplos son suficientes para mirar que los términos hebreos que la Septuaginta hace corresponder con el término griego aphiemi implican el sentido negativo de ser dejado para mal, para destrucción, ser abandonado, etc. ¿Significa esto entonces que estos términos hebreos no tienen la connotación o sentido de ser dejado para bien? De ninguna forma, esto no es así. Estos términos hebreos tienen tanto el sentido positivo como el negativo de el ser dejado. ¿Cuál de los dos sentidos es entonces el aplicable en Mateo 24, 40 y 41? Bueno, en los casos que estamos viendo en el Antiguo Testamento, cada vez que se usa este término, solo puede decidirse eso dependiendo del contexto en el que se empleen. Por lo tanto, basarse en cualquiera de los dos sentidos posibles de estos términos, dejando de lado el otro sentido, el opuesto, y aplicar eso a Mateo 24, 40 y 41, es llegar a una conclusión subjetiva y de paso muy peligrosa hermenéuticamente hablando. Y por supuesto, lo que se concluya estudiando la Biblia de esa forma solo puede conducir a confusiones innecesarias. Como hemos recalcado, y no nos cansamos de insistir en ello, faltan pasos muy importantes a dar a fin de dar una respuesta satisfactoria, objetiva a la pregunta ¿quiénes son los dejados de Mateo 24, 40 y 41? Por supuesto que la respuesta implicará quiénes son los tomados. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo ayuda el contexto de Mateo 24, 40 y 41 a encontrar dicha respuesta? Ese es precisamente el tema de la próxima sección. Por ahora, bendiciones y hasta la próxima.